Fui una esposa infiel, engañé a mi esposo y mientras él planificaba una familia, yo quería quedar embarazada de mi amante durante un viaje de lujo. Pero él lo descubrió, me expuso. Mi vida está en ruinas, mi cuerpo en descomposición y mi amante mutilado. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale a me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Lucía. Tengo 31 años y soy profesora de música en una escuela pública de la hermosa ciudad colonial de Puebla, en México. Mi esposo, Mateo, tiene 32 años y dirige una pequeña empresa de reformas y construcción que heredó de su padre. Para todos, éramos la pareja perfecta, vivíamos bien, teníamos una casa modesta pero cómoda, amigos en común y planes de formar una familia pronto. Sonreí para las fotos, acepté abrazos y repetí te quiero sin pensarlo. Sin embargo, por dentro sentía que faltaba algo. Era como si la chispa de nuestra relación se hubiera apagado poco a poco, y ya no podía fingir que no lo notaba. Me sentía vacío. Mateo y yo nos conocimos durante nuestro segundo año de universidad, en una fiesta en casa de un amigo en común. Me vio bailando con mis amigos y, con cierta torpeza, me ofreció una copa de tequila, con esa sonrisa boba que me hacía reír. Siempre me han gustado los hombres cariñosos, y él parecía genuino, a diferencia de los chicos frívolos que solo querían divertirse. Después de unas cuantas citas, empezamos a salir, y en pocos meses nos volvimos inseparables. Recuerdo la primera vez que hicimos el amor, en el asiento trasero de su viejo coche aparcado cerca del campo de béisbol local. Era una noche fría, pero me sentí cálida. Ingenua. Creí que ese momento selló nuestro destino juntos para siempre. Pasaron los años y construimos una vida estable. Mateo abrió su propia empresa de reformas y se dedicó a ello con todas sus fuerzas. Conseguí un trabajo estable como profesora de música, algo que me proporcionaba un gran placer. Sin embargo, poco a poco, la pasión se fue transformando en una rutina tibia. Hacíamos el amor un par de veces por semana, siempre con cariño, pero sin el mismo deseo. Cenábamos juntos, reíamos y viajábamos una vez al año a algún lugar especial. La verdad, que me costaba admitir incluso a mí misma, era que me faltaba algo. No era él. Era yo. La mujer que era antes de perderme en el papel de la esposa perfecta. Todo empezó a cambiar cuando, durante un curso de verano para profesores en Ciudad de México, conocí a Carlos. También era profesor, pero de educación física. Moreno, alto, con una sonrisa pícara, me llamó la atención enseguida. Empezamos a charlar tranquilamente en clase, luego en los pasillos, y pronto WhatsApp se convirtió en nuestro refugio secreto. Al principio, solo eran mensajes tontos y bromas. Pero antes de que me diera cuenta, ya estábamos intercambiando fotos, deseos y promesas prohibidas. Podría haber parado. Podría habérselo dicho a Mateo. Pero no quería. Por primera vez en años, me sentí viva. Fue por esa época que dejé de tomar las pastillas anticonceptivas. Una decisión que tomé sola, impulsivamente, en secreto. Carlos y yo llevábamos semanas hablando de un posible encuentro, pero sabía que solo un lugar lo haría posible: Cancún. Mateo, sin saber nada, sugirió el viaje como una oportunidad para reconectarnos. Y acepté con una dulce sonrisa, mientras en mi interior planeaba cada detalle de lo que sucedería. Era como si fuera dos mujeres: Lucia, la esposa devota, y Lucia, la amante insaciable. En mi cabeza, todo parecía inofensivo. Un secreto de vacaciones, nada más. En el aeropuerto de Ciudad de México, antes de nuestro vuelo a Cancún, vi a Carlos por primera vez después de meses de hablar solo por mensajes de texto. Estaba en una fila paralela a la nuestra y nuestras miradas se cruzaron brevemente, casi imperceptiblemente. Pero en ese instante, supe que ya nada me detendría. Sonrió discretamente y yo, con un gesto sutil, le indiqué que todavía no. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía prestar atención a lo que decía Mateo. Me sentía como una adolescente enamorada. Pero no era amor. Era deseo. Un deseo tan intenso que me hizo olvidar cualquier rastro de culpa. A bordo del avión, Mateo intentó estar atento, como siempre. Había reservado mi asiento favorito de ventanilla, pero fingí no sentirme bien y elegí el de pasillo. Todo para facilitarme el movimiento. Fingí somnolencia, fingí distancia. Y cuando él fingió dormirse, me levanté discretamente y caminé hacia el baño, rozando brevemente el hombro de Carlos al pasar. Nuestras manos se rozaron. Fue breve. Pero para mí fue como si el mundo se hubiera detenido. De regreso,
Nuestras manos volvieron a tocarse, esta vez con un poco más de fuerza. Y cuando volví a sentarme junto a mi esposo, me di cuenta, no sentía ninguna culpa. Al contrario, estaba más emocionada que nunca. Cuando aterrizamos en Cancún, la cálida brisa y el cielo azul parecían una invitación a olvidarlo todo y vivir sin ataduras. Mateo, siempre tan dedicado, sonrió al recoger nuestras maletas y me dio un beso ligero en la frente. «Va a ser perfecto, mi amor», dijo, mientras yo fingía responder con entusiasmo. Por dentro, contaba los minutos. Sabía que Carlos también estaba allí, en ese mismo aeropuerto, y que nuestro reencuentro no tardaría en llegar. En el coche camino al resort, Mateo habló de excursiones, playas y cenas. Sonreí y asentí, pero mi mente vagó hacia otras imágenes que me emocionaban y al mismo tiempo me hacían cuestionar en quién me estaba convirtiendo. Llegamos al resort a última hora de la tarde. Nuestra habitación tenía vistas al mar, un balcón encantador y una cama enorme. Fingí estar emocionada, tomé algunas fotos para publicar en Instagram con cariñosas descripciones y le hice creer a Mateo que sería un viaje romántico. Mientras deshacía las maletas, aproveché para enviarle un mensaje rápido a Carlos. «Estoy aquí. Está conmigo, pero no por mucho tiempo». Carlos respondió casi de inmediato. «Tengo muchas ganas de verte y tenerte». Me temblaban las manos. No de miedo, sino de ilusión. El corazón me latía con fuerza y mi cuerpo reaccionaba como si estuviera a punto de experimentar algo prohibido, algo que me devolvería a mi juventud. Mateo, desprevenido, intentó abrazarme por detrás mientras miraba por la ventana. «Te amo, Luz», me susurró al oído, y por un momento dudé. Una parte de mí quería responder. Quería aferrarme a lo que habíamos construido juntos. Pero otra parte, más fuerte, más salvaje, quería algo diferente, algo que ni siquiera podía describir. Me aparté con una sonrisa amable, diciendo que necesitaba una ducha para relajarme del viaje. Mientras el agua tibia corría por mi cuerpo, me miré en el espejo y pregunté, «¿Qué haces?». La respuesta silenciosa fue simple, me estaba liberando. Esa noche, fingimos estar normales. Cenamos en el restaurante del resort, brindamos con vino blanco y hablamos de cosas sin importancia. Dentro, apenas podía concentrarme. Cada vez que vibraba mi teléfono, mi corazón se aceleraba. Carlos también estaba en el resort, como habíamos acordado, alojado en una habitación en el otro bloque. Me envió una foto del bar donde estaba, solo, con el mensaje, «Esperándote, princesa». Casi se me cae la copa de los nervios. Le dije a Mateo que tenía cólicos, que me había vuelto la regla y que necesitaba ir a la tienda a comprar medicamentos. Él, siempre atento, me creyó sin rechistar. La primera mentira ya estaba dicha. Bajé al vestíbulo, compré un paquete de tampones solo para seguir con la historia y, disimuladamente, envié otro. Mensaje: «Nos vemos en el bar en 10 minutos». El corazón me latía con fuerza cuando vi a Carlos esperándome en la esquina, con camisa blanca y aspecto hambriento. Dudé un momento. Pero cuando me tomó de la mano y me llevó a un rincón más privado, todo dentro de mí explotó. No hablamos mucho. Era como si mi cuerpo hablara más fuerte que cualquier palabra. Una caricia, una sonrisa, un beso robado. Me sentí electrizante, viva, deseada como no me había sentido en años. Regresé a mi habitación como una hora después, con las piernas temblorosas y un sabor agridulce en los labios. Mateo ya estaba profundamente dormido, ajeno a la traición que acababa de cometer por primera vez. Fui al baño y me miré de nuevo en el espejo. Mis ojos brillaban de emoción, pero también de algo que no quería admitir, arrepentimiento. Pero en lugar de calmarme, esa culpa solo me daba ganas de repetirlo. Quería hacerlo una y otra vez, hasta que no quedara nada de mí. Había cruzado una línea invisible y no tenía intención de volver atrás. En los días siguientes, mantuve las apariencias. Por las mañanas, paseaba por la playa con Mateo, me tomaba fotos con él y le daba besos ligeros para sus stories. Por las tardes, mientras él dormía la siesta o iba al gimnasio, me encontraba con Carlos en rincones escondidos del resort. Me volvía cada vez más atrevida, cada vez menos preocupada. Carlos no era romántico. Era fuego. Era deseo puro. Y eso me hizo olvidar por completo quién era yo. Le dejé hacer lo que quisiera conmigo, sin vergüenza, sin miedo. Cuando volví con Mateo, me sentí sucia y poderosa a la vez. Y así, con cada encuentro, el plan de embarazarme de él y engañar a mi marido tomó forma.
A la mañana siguiente me desperté junto a Mateo aún con el sabor de la noche anterior en la boca. Dormía plácidamente, ajeno a todo lo que había hecho. Por un instante, observé su rostro. Ese hombre me amaba, lo sabía. Haría cualquier cosa por mí. Podría, en ese mismo instante, despertarlo, confesárselo todo e intentar arreglar nuestras vidas. Pero no quería. La adrenalina, el deseo, el peligro, todo me hacía sentir viva como no me había sentido en años. Me levanté despacio, me puse el bikini y salí al balcón a tomar el aire. Mi celular vibraba sin parar con mensajes de Carlos. Los mensajes eran cada vez más atrevidos. Hoy te necesito de nuevo, escribió. Sonreí para mis adentros mientras miraba el mar. Mateo se despertó poco después y sugirió que diéramos un paseo en barco. Acepté, intentando actuar con la mayor naturalidad posible, pero mi corazón y mi mente estaban lejos de allí. Durante el viaje, Mateo me abrazó, se tomó selfies, contó chistes. Sonreí y fingí que todo estaba bien. Pero solo podía pensar en Carlos y en cómo encontrar tiempo para volver a verlo. A veces incluso me sorprendía a mí misma con mi propia frialdad. Era como si una parte de mí se hubiera dormido y otra, mucho más salvaje, hubiera despertado. Regresamos al resort a primera hora de la tarde. Mateo, cansado y desprevenido, quería echarse una siesta. Era la oportunidad perfecta. Tomé mi pareo, le escribí a Carlos y salí de la habitación, inventando excusas para ir a la tienda. En cuestión de minutos, estaba en su habitación. Cuando toqué la puerta, me abrió con una sonrisa pícara y me jaló adentro sin siquiera dejarme hablar. Nuestros cuerpos chocaron como dos animales hambrientos. Fue rápido, intenso, sin afecto, solo puro deseo. Cuando terminamos, me vestí apresuradamente y volví a la habitación como si nada hubiera pasado. Pero algo cambió esa tarde. Mientras Mateo dormía y yo me preparaba para bajar a cenar, recibí un mensaje de Carlos. Eso me estremeció. De verdad dejaste la píldora, ¿verdad? Quiero asegurarme de que nuestro bebé sea tuyo y no suyo. Ya le había mentido, diciéndole que la había dejado semanas antes. La verdad es que solo la había dejado 3 días antes del viaje. En el fondo, no sabía si de verdad quería seguir con esta locura. Fingir que Mateo era el padre, vivir esta mentira para siempre. La idea me asustaba, pero la emoción de la traición me cegaba. En la cena, hice todo lo posible por parecer normal. Mateo notó mi distancia y me preguntó si todo iba bien. Fingí que me dolía la cabeza. Fue comprensivo, como siempre. Después de cenar, volvimos a la habitación y él intentó acurrucarse en la cama. Me aparté, diciendo que estaba teniendo uno de esos días y que necesitaba descansar. No insistió. Mientras dormía a mi lado, intercambié mensajes con Carlos bajo las sábanas, sonriendo como una adolescente. Me sentí poderosa, intocable, como si lo tuviera todo bajo control. No sabía que el castillo de naipes que había construido estaba a punto de derrumbarse. A la mañana siguiente, decidí adelantarme. Compré tampones, compresas y hasta un termómetro en la tienda de regalos del resort para reforzar la mentira de mi ciclo irregular. Mateo me miró con cariño y preocupación, mientras yo fingía molestias y cólicos. Me sentí casi culpable cuando me preparó un té y me besó en la frente. Quiero que te sientas bien, cariño, dijo con esa mirada dulce. ¿Y yo? Solo podía pensar en Carlos y en cómo daríamos el siguiente paso. Empecé a inventarme la excusa de que el cambio de tiempo me había alterado el ciclo. Mateo era demasiado ingenuo como para dudar de mí. Pero esa misma tarde, un pequeño fallo en mi cine casi lo arruina todo. Mientras me duchaba, Mateo vio mi teléfono parpadear sobre la cómoda. Una notificación de Carlos apareció en la pantalla antes de que se bloqueara. Te necesito ahora, cariño. Al salir del baño, noté que Mateo actuaba de forma extraña, en silencio, mirando por el balcón. Mi corazón se aceleró. ¿Está todo bien?, pregunté con una sonrisa forzada. Dudó un momento, pero luego me devolvió la sonrisa. Sí, solo pensaba en la vida, respondió. Fingí creerlo, pero algo dentro de mí me decía que la primera grieta había aparecido. Y tarde o temprano, todo se derrumbaría. En los días siguientes me di cuenta de que Mateo era diferente. Seguía siendo cariñoso, pero algo en su mirada había cambiado. Una distancia silenciosa se había establecido entre nosotros. Intenté disimularlo, bromeé, lo abracé, pero era como si me estuviera analizando todo el tiempo. Aún así, seguí con mi juego. Pasaba las tardes reuniéndome en secreto con
Carlos pasaba las tardes con Mateo y las noches enviándome mensajes picantes bajo la manta. Me sentía como una actriz de telenovela, interpretando dos papeles a la vez. Pero en el fondo, sabía que esto no podía durar para siempre. Una mañana, mientras caminábamos por la playa, Mateo dijo algo que me puso nerviosa. Es curioso, ¿verdad? Justo cuando crees conocer a alguien por completo, la vida te sorprende, dijo, mirando al horizonte. Sonreí nerviosa y le pregunté qué quería decir. Se rió y cambió de tema, pero la tensión seguía en el aire. Mi corazón se aceleró. ¿Lo sabía? ¿Había visto un mensaje? Mi instinto me decía que debía tener más cuidado. Decidí que esta noche sería diferente. No vería a Carlos. Haría un esfuerzo por acercarme a Mateo para no levantar sospechas. Mateo sugirió cenar en el restaurante más exclusivo del resort. Acepté con una sonrisa, fingiendo emoción. Me regaló un vestido nuevo, comprado en la tienda de regalos del hotel. Casi lloré. En realidad, estaba intentando salvar algo que yo misma estaba destruyendo. Durante la cena, brindamos con vino y él habló de nuestros planes de tener un hijo. Sentí un nudo en la garganta, pero mantuve la sonrisa. Por dentro, la culpa empezó a carcomerme, pero no lo suficiente como para detenerme. Era adicta a la adrenalina de la traición. Pero una parte de mí quería que volviera ese momento. Quería que todo volviera a ser sencillo. Pero sabía que era demasiado tarde. Después de cenar, volvimos a la habitación y me dejé llevar. Por primera vez en semanas, besé a Mateo con sinceridad, o al menos algo parecido. Respondió con pasión y, por un instante, casi me rendí. Pero cuando intentó tocarme con más intimidad, me aparté. Todavía estoy sangrando, mentí, mirándolo a los ojos. Suspiró, sonrió con resignación y dijo, no pasa nada, cariño. Solo quiero estar cerca de ti. En ese momento, me di cuenta de cuánto lo había subestimado. Él me amaba de verdad. Y yo estaba a punto de arruinarle la vida a un buen hombre. A la mañana siguiente, mientras Mateo aún dormía, cogí el teléfono y leí los mensajes de Carlos. Estaba impaciente, insistiéndome para que lo viera. Quería verme en el bar o en su habitación, y parecía molesto por mi ausencia la noche anterior. No olvides por qué vinimos, princesa. Quiero a este bebé antes de que termine el viaje, escribió. Sentí un escalofrío. Lo que antes había sido emocionante empezó a sentirse invasivo. Me di cuenta de que Carlos no era solo un placer pasajero. Estaba empezando a controlarme. Pero aún así, contra toda lógica, le respondí diciendo que nos veríamos más tarde. Estaba demasiado ocupada como para echarme atrás. Ese día, sucedió algo inesperado. Mientras caminábamos por el complejo, Mateo y yo nos topamos con Carlos por casualidad. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo que me pareció eterno. Me quedé paralizada. Carlos, con esa sonrisa burlona, nos saludó levemente con la mano. Mateo solo sonrió cortésmente, pero vi su mandíbula apretada, la tensión en sus hombros. Seguí caminando, sonriendo falsamente, pero el pánico me invadió. ¿Se habría dado cuenta? ¿O me estaba volviendo paranoica? Cada paso que dábamos parecía más difícil. Sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Esa noche, sola en el porche mientras Mateo dormía, me pregunté cómo todo se había descontrolado tan rápido. Me veía como una mujer inteligente y capaz, pero ahí estaba, mintiendo, engañando, arriesgándolo todo por un hombre que quizá ni siquiera valiera la pena. Lo que más me asustaba era que, aunque tenía miedo, quería más. Con cada beso robado, con cada mensaje secreto, me sentía menos esposa y más como una prisionera en un juego que yo misma había creado. El deseo era una adicción, y yo era mi propia carcelera. En el fondo, sabía que algo muy malo estaba a punto de suceder. Al día siguiente, me desperté con una sensación extraña en el pecho. Afuera brillaba el sol, el mar estaba en calma y Mateo estaba preparando el desayuno en mi habitación con esa sonrisa cariñosa de siempre. Me obligué a sonreír, intentando alejar la inquietud que me consumía por dentro. La noche anterior, al mirar las estrellas, algo dentro de mí me susurraba que el fin estaba cerca. Sabía que estaba jugando con fuego. Sabía que en cualquier momento todo podía derrumbarse. Pero aún así, seguí adelante. Con cada mirada que Mateo me dirigía, la culpa me atravesaba como agujas invisibles, y me preguntaba, ¿cuánto tiempo podría seguir con esta mentira? Mientras tomábamos un café,
Mateo me contó que había reservado un masaje para ambos en el spa del resort. Quiero que te relajes, cariño, dijo, tomándome la mano con ternura. Se me revolvió el estómago. Enseguida pensé que no me sentía bien por mi menstruación irregular, y le sugerí que lo disfrutara solo. Dudó, pero finalmente aceptó. En cuanto se fue, cogí mi móvil y le escribí. Carlos, quiero verte ahora. En menos de 10 minutos, me respondió, habitación 118. Ven rápido, me muero por verte. Me cambié rápidamente de ropa, me pinté los labios y me fui sin mirar atrás. Cuando entré en la habitación de Carlos, me recibieron besos hambrientos y manos atrevidas. Era como si cada vez nos volviéramos más imprudentes, más salvajes. Me jaló hacia la cama sin importarle si alguien podía oírme. Me dejé llevar, consumida por el deseo, olvidándome del mundo exterior. Cuando terminamos, nos quedamos acostados uno al lado del otro durante unos minutos, jadeando. «Sabes que quiero a este bebé, ¿verdad?», me susurró al oído. Fingí una sonrisa, pero en el fondo sentí un escalofrío incómodo. No estaba segura de si realmente quería seguir adelante con este plan. Todo parecía tan fuera de control que, por primera vez, empecé a sentir miedo. Regresé a mi habitación y encontré a Mateo relajado y sonriente. Me contó del masaje, de las conversaciones que había tenido con otros turistas y de que había reservado una cena especial para nosotros. Con la cara aún caliente y los labios sensibles, fingí entusiasmo. Genial, cariño. Necesitamos un tiempo a solas, dije, intentando sonar sincera. Pero algo andaba mal. Mateo parecía demasiado tranquilo. Sus ojos me miraban de otra manera, como si supiera más de lo que aparentaba. Durante la cena, noté que apenas probó la comida. Sonreía y hacía preguntas, pero había algo en sus gestos que me inquietaba. Más tarde, mientras me vestía para ir a la cama, lo vi observándome en silencio en el espejo. ¿De verdad estás bien, Lucia?, preguntó con indiferencia. Casi se me para el corazón. Tragué saliva con dificultad y asentí con una sonrisa. Él asintió y se fue a la cama. Me quedé quieta unos segundos, sintiendo la tensión en el aire. Algo me decía que la fachada de normalidad estaba a punto de derrumbarse. No dormí bien esa noche. Cada vez que Mateo se movía en la cama, me despertaba sobresaltada. Me sentía rodeada, como si el universo entero conspirara para desenmascararme. Y en el fondo, sabía que no era paranoia. Por la mañana, Mateo salió temprano diciendo que iba al gimnasio. Aproveché para revisar discretamente sus cosas, buscando alguna señal de que supiera de la traición. No encontré nada. Aún así, la ansiedad me carcomía. Le escribí a Carlos para concertar otra cita, pero esta vez dudé antes de salir de la habitación. A cada paso que daba por el pasillo del hotel, sentía un nudo en el estómago. Al llegar a su habitación, su sonrisa parecía forzada, como si él también empezara a darse cuenta de que algo no iba bien. Aún así, nos entregamos el uno al otro una vez más, impulsados más por la obsesión que por una verdadera pasión. Cuando regresé a mi habitación, encontré a Mateo leyendo en el balcón. Levantó la vista del libro y me miró con una sonrisa tranquila. «¿Qué tal tu paseo?», preguntó. Me quedé paralizada, pero dejé la mascarilla puesta. «Genial, cariño. Necesitaba un poco de aire fresco», respondí. Asintió y volvió a su libro. Pero lo vi. Lo vi en sus ojos. Él lo sabía. O al menos lo sospechaba. Y en ese momento, un escalofrío me recorrió la espalda. Por primera vez desde que empezó esta historia, me sentí perdida. Me sentí acosada. Esa noche, el silencio entre mí y Mateo era sofocante. Cenamos en el restaurante del resort, pero apenas intercambiamos palabras. Me miraba de vez en cuando, sonriendo levemente, pero había algo diferente en su mirada. Algo frío, distante. Fingí ser normal, pero por dentro mi corazón latía con fuerza. Los mensajes con Carlos todavía estaba hablando por el celular escondido en mi bolso. Quería verme una vez más antes de que terminara el viaje. Quería asegurarse de que me apegaba al plan. Sus palabras sonaban cada vez más a órdenes. Y por primera vez, empecé a sentirme utilizada, manipulada. Pensé en echarme atrás, en ponerle fin antes de que la situación se descontrolara aún más. Pero al mismo tiempo, esa parte oscura de mí seguía ansiosa. Seguía deseando probar lo prohibido. Mateo sugirió que diéramos un paseo junto a la piscina, bajo la luz de la luna, como hacíamos cuando empezamos a salir.
Me tomó de la mano y caminamos en silencio. Intenté aferrarme a alguna chispa de verdaderos sentimientos, a alguna parte de mí que aún pudiera amarlo. Pero el peso de las mentiras me impedía mirarlo a los ojos sin culpa. A cada paso, sentía que me hundía en arenas movedizas. De repente, sin previo aviso, Mateo se detuvo y me abrazó fuerte. Me sorprendí, sin saber cómo reaccionar. Te amo, Lucia. Solo quiero que lo sepas, dijo en voz baja. Sentía las piernas débiles. No fue un simple gesto. Fue una despedida silenciosa. En mi interior, algo me gritaba que se lo contara todo, que le pidiera perdón. Pero no dije nada. Simplemente apoyé la cabeza en su hombro y fingí. Cuando volvimos a la habitación, dijo que estaba cansado y se durmió. Yo, inmóvil en el sillón, pasé horas mirando al techo, sofocada por el remordimiento y la ansiedad de un mañana incierto. A la mañana siguiente, me desperté sola en la cama. Mateo se había ido temprano, dejando una nota diciendo que había ido a correr a la playa. Aproveché para enviarle un mensaje rápido a Carlos. Esta tarde. Habitación 118. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero era como si una parte de mí ya hubiera desistido. A las 2 de la tarde, cuando Mateo dijo que iba al gimnasio, me puse un vestido ligero y bajé a la habitación de Carlos. Allí, todo sucedió rápido, casi automáticamente. Ya no sentía ningún placer real, era pura adicción, pura evasión de mí misma. Cuando terminamos, Carlos me acercó a él. De verdad va a suceder, ¿verdad? ¿Nuestro bebé? Sonrió. Le devolví la sonrisa, pero mis ojos no lo siguieron. Regresé a mi habitación a última hora de la tarde y encontré a Mateo sentado en el balcón, mirando el mar. Parecía tan tranquilo. Al entrar, se levantó, me abrazó y me dijo, he preparado algo especial para nuestra cena de despedida. Se me revolvió el estómago. Sabía que algo se escondía tras esa serenidad. Durante toda la cena, Mateo habló de nuestro futuro, de los hijos, de una nueva etapa. Sonreí y asentí, pero cada palabra era como un puñal en el pecho. Estaba atrapada. Cada gesto cariñoso me hacía sentir peor, pero también más desconfiada. ¿Estaría tramando algo contra mí? Después de cenar, me sugirió que descansara un poco antes de ir a bailar. Fingí estar de acuerdo y me acosté mientras él se duchaba. Aproveché para revisar mis mensajes en el celular. Carlos insistió en que buscara la manera de verlo más tarde. Dijo que me había comprado lencería. No supe qué decir. Mi corazón se debatía entre el miedo y el deseo, entre la culpa y la terquedad. Cerré los ojos e intenté relajarme, pero no pude. La sensación de que algo grave estaba a punto de suceder me carcomía por dentro. Sentía que el final estaba cerca y que no saldría ilesa. Esa noche, mientras fingía dormir mientras Mateo se cambiaba, oí vibrar su teléfono. No se dio cuenta de que estaba despierta. Lo miré discretamente y vi una notificación extraña en la pantalla. Un mensaje sin nombre, solo las palabras «¿Listo para mañana?». Todo mi cuerpo se paralizó. Supe, en ese instante, que él lo sabía. Había perdido el control. Por primera vez desde que todo empezó, sentí miedo real, un temor que se apoderó de cada célula de mi cuerpo. Esto ya no era solo un juego de deseos. Ahora era la guerra. Y sabía que habría consecuencias. El amanecer siguiente parecía tranquilo, pero sentía una tensión sofocante en el aire. Mateo me despertó con un beso en la frente y una sonrisa serena, como si nada pasara. Hoy es nuestro último día aquí, cariño, dijo, ofreciéndome una taza de café. Su mirada, dulce y distante a la vez, me inquietó. Ya no podía leer sus pensamientos. La noche anterior, el misterioso mensaje en su móvil, todo daba vueltas en mi mente. En mi interior, lo sabía. El juego estaba llegando a su fin y no tenía ni idea de cuál sería el precio. Intentando guardar las apariencias, pasamos la mañana en la piscina. Mateo estaba más cariñoso que nunca, lo que me confundió aún más. Bromeaba, me abrazaba, me besaba en la frente, pero vi algo en sus ojos que me dio escalofríos. Era como si se estuviera despidiendo de mí, o peor aún, preparando algo que no podía descifrar. Mi ansiedad crecía a cada minuto. Mi celular vibraba constantemente con mensajes de... Carlos insistía en un último encuentro antes del vuelo. «Te quiero una última vez antes de irme a casa», escribió. Dudé, pero en el fondo sabía que lo haría. Era como si no pudiera parar. A primera hora de la tarde, Mateo me sorprendió con un regalo, un cupón para un paquete completo de spa.
Quiero que te sientas bien, te lo mereces, dijo con una sonrisa enigmática. Al principio me negué, pero insistió tanto, con tanta dulzura, que acabé aceptando. En el fondo, algo me decía que quería llevarme lejos unas horas, y aún así acepté. Era extraño como ya no tenía el control, como si me dejara llevar por la corriente de algo mucho más grande que yo. Mientras me preparaba para el spa, le envié a Carlos un último mensaje: nos vemos en el bar más tarde. Durante mi estancia en el spa, no pude relajarme. Mi mente no paraba. ¿Qué estaría tramando Mateo? Sabía que no era tonto. Sabía que su dulce y cariñoso rostro era una máscara que ocultaba algo. Las manos de la masajista se deslizaron por mi espalda, pero la cabeza me daba vueltas. Me sentía como una marioneta, perdida en mis propias mentiras. Por un momento, pensé en escapar. Irme antes de que pasara algo. Pero era demasiado tarde. Había cavado este hoyo con mis propias manos. Después del spa, volví a mi habitación y Mateo se estaba preparando para cenar. Me recibió con un beso y me ayudó a elegir el vestido. Quiero que sea una noche inolvidable, dijo con esa sonrisa tranquila que me ponía cada vez más nerviosa. Fingiendo alegría, fuimos al restaurante del resort. Apenas podía tocar la comida. Carlos me escribía para preguntarme cuándo podía escapar. Me temblaban los dedos mientras respondía en secreto: después de cenar. Nos vemos en el bar. En mi interior, sabía que algo andaba mal, pero no podía detenerme. Era como si ya hubiera aceptado el desastre. Después de cenar, Mateo me llevó a bailar a la terraza del bar. Me hizo girar al ritmo de una canción lenta y me miró a los ojos con una ternura que me destrozó. Me sentí como una completa impostora, una mujer dividida entre dos mundos a punto de colisionar. Me susurró al oído: quiero recordar siempre esta noche. Intenté sonreír, pero se me llenaron los ojos de lágrimas. Me disculpé diciendo que necesitaba aire, y él asintió, besándome la mano con ternura. Me alejé a trompicones, rumbo al bar donde Carlos ya me esperaba. Cuando lo vi, mi corazón latía con fuerza, pero no de deseo, sino de pánico. Sonrió al verme, me atrajo hacia sí para besarme, pero dudé. Algo va mal, murmuré. Carlos no se dio cuenta. Bebimos juntos, hablamos poco, e intenté convencerme de que era solo paranoia. Minutos después, algo empezó a marearme. Mi cuerpo se debilitaba. Miré el vaso, miré a Carlos y vi que él también se tambaleaba. Fue en ese momento que lo comprendí. Demasiado tarde. Mateo había ganado. Caímos, inertes, y todo se oscureció a mi alrededor. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Me desperté con la cabeza palpitante y un sabor amargo en la boca. Sentía los ojos pesados y por unos segundos no entendí dónde estaba. La tenue luz de la habitación me confundía, y todo parecía dar vueltas. Cuando por fin logré moverme, me di cuenta de que estaba acostado en una cama desconocida. A mi lado, Carlos estaba inconsciente, inmóvil. El corazón me latía con fuerza. Intenté levantarme, pero mis piernas no se movían. Estaba débil, desorientado, y entonces el recuerdo me golpeó como una ola. El bar, las bebidas, el mareo y el vacío. Me habían drogado. Y en ese momento, supe que no era casualidad. Con esfuerzo, logré sentarme en el borde de la cama. Me temblaba todo el cuerpo. Carlos murmuraba algo incomprensible, visiblemente afectado. Fue entonces cuando me di cuenta. Alguien nos había hecho esto. Y sabía exactamente quién. Se me heló la sangre. Maté. Todo tenía sentido. El masaje, la cena, el ambiente extraño, la serenidad artificial. Él lo sabía. Siempre lo sabía. Y ahora se había vengado de la peor manera posible. Intenté levantarme y caminar hacia la puerta, pero mis piernas volvieron a fallar. Caí de rodillas en el suelo, sintiendo una mezcla de terror y desesperación que me invadía. Minutos después, logré alcanzar el pomo de la puerta y la abrí con dificultad. No había nadie en el pasillo. Con paso vacilante, caminé hacia nuestra habitación, con lágrimas corriendo por mi rostro. Cada metro parecía una eternidad. Cuando por fin llegué, encontré la puerta entreabierta. La habitación estaba vacía. Las maletas habían desaparecido. Mi corazón se paró. Llamé a Mateo, pero la respuesta fue un silencio absoluto. En la cama, un sobre. Mis manos temblorosas lo abrieron. Era una carta. Lucia, espero que hayas disfrutado de tu última noche de libertad.
Lo sé todo. No me busques. No voy a volver. Te mereces cada gota de lo que estás viviendo. Me fallaron las piernas y caí al suelo, sollozando desconsoladamente. Lo había perdido todo. Había perdido a Mateo. Había perdido mi matrimonio. Había perdido cualquier posibilidad de arreglar lo que había destruido. No sé cuánto tiempo estuve allí, abrazada a mis rodillas, llorando hasta que me dolió la garganta. Mi celular había desaparecido. Mi bolso había desaparecido. Mi pasaporte, mis tarjetas, mi dinero, todo había sido robado. Estaba sola, traicionada por el mismo juego que yo misma había creado. Por primera vez, sentí la desesperación que tantas veces había provocado. La ironía me aplastó como una piedra. Horas después, alguien llamó a la puerta. Era la recepcionista del resort, diciéndome que ya había hecho el check-out y que necesitaban que desalojara la habitación. Expliqué, todavía temblando, que había sido víctima de un robo. Pero solo tuve que mirarme al espejo para comprender la farsa. Yo era la culpable ante todos. No tenía documentos, ni forma de demostrar nada. Regresé a la habitación de Carlos y lo encontré empezando a recobrar el conocimiento, pálido y confundido. Intenté explicarle lo sucedido, pero parecía tan perdido como yo. Fue tu marido, fue él, susurré con la voz ronca y casi sin vida. Las siguientes horas fueron un borrón. Carlos intentaba recuperar la compostura mientras yo suplicaba ayuda en recepción. Sin pasaporte, sin dinero, sin teléfono, era una extranjera abandonada. Poco a poco, caí en la cuenta. Mateo no solo me había abandonado, sino que me había dejado sin salida. No solo lo había descubierto, sino que me había destrozado por dentro y por fuera. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Le pedí ayuda a mi hermana por teléfono en recepción y me prometió enviar dinero e intentar conseguir un nuevo pasaporte. Pero nada de eso pudo borrar la realidad más brutal. Había sido traicionada por mi propia traición. Esa noche, sola en una pequeña habitación prestada por el hotel, miré al techo durante horas sin poder dormir. Imágenes del viaje, de cada mentira, de cada caricia de Carlos, se reproducían en mi cabeza como una película sucia y distorsionada. Me sentía vacía, rota, humillada. Por alguna razón, ya no podía llorar. Solo sentía ese vacío corrosivo, esa certeza de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Afuera, el mar permanecía en calma, las olas rompiendo en la arena como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, el caos era total. Y sabía, lo peor estaba por venir. 2 días después, con la ayuda de mi hermana, finalmente logré resolver la parte burocrática. Documentos temporales y dinero suficiente para comprar un boleto de regreso a Puebla. Carlos había desaparecido. El personal del hotel me había dicho que lo habían visto salir tambaleándose al día siguiente del accidente y que nunca había regresado. Nadie supo decirme a dónde había ido. Y, para ser sincera, ya ni me importaba. Pensaba en Mateo, en nuestra casa, o en lo que quedaba de ella. El avión despegó bajo un cielo nublado y, por primera vez en años, me sentí vulnerable, frágil, sin saber qué esperar al aterrizar. Durante el vuelo, no podía dejar de pensar en Mateo. Me había dejado sin nada, pero aún así, una parte de mí quería creer que había una posibilidad de reparación. Me aferraba a la ilusión de que solo había actuado por impulso y que, con el tiempo, podría perdonarme. Pero en el fondo, algo me decía que lo que había hecho era irreversible. Imaginé 1000 escenarios. Él esperándome en el aeropuerto, él bloqueándome la entrada a mi casa, él con otra mujer. Me odiaba. Odiaba en quién me había convertido. Y por primera vez, comprendí lo que realmente significaba perderlo todo. Al llegar al aeropuerto, sentí una opresión en el pecho al no ver a Mateo por ningún lado. Pedí un taxi y me dirigí a nuestra casa, o a lo que quedaba de ella. Al doblar la esquina, la impresión me dejó sin aliento. Nuestra casa estaba destruida. El techo se había derrumbado, las paredes estaban rotas, las ventanas destrozadas. Era como si la hubiera golpeado un terremoto. Salté del coche desesperada, corrí a la puerta y me encontré con unos vecinos que me observaban desde lejos, susurrando. Uno de ellos, al verme, se acercó y me dijo: «Qué suerte que no estés aquí, te desplomaste de la nada». Me quedé sin aliento. Sabía que no había sido un accidente. Era la venganza final de Mateo. Estaba en shock. Me arrodillé en la acera, las lágrimas finalmente volvieron, pero esta vez estaban llenas de pura desesperación. Pregunté a los vecinos si habían visto a Mateo, si sabían dónde estaba, pero nadie sabía nada.
Uno de ellos solo dijo que había visto salir un camión unos días antes con maletas. En ese momento lo comprendí. No solo me había abandonado, sino que había destruido físicamente la vida que teníamos juntos. Era un mensaje claro. No había vuelta atrás, no había redención. Mateo me había arrancado del suelo donde estaba. Temblaba, sollozaba, mientras intentaba comprender cómo había llegado todo tan lejos. Mi hermana llegó poco después, me abrazó y me llevó a su casa. Pasé horas sin hablar, simplemente tumbada, con la mirada perdida. Los mensajes que le envié al celular de Mateo nunca fueron contestados. Llamé decenas de veces, hasta que cancelaron el número. Fue como si hubiera borrado toda nuestra historia de la noche a la mañana. Mis padres, mis amigos, todos empezaron a escuchar versiones distorsionadas de los hechos. Mateo no necesitaba exponerme directamente. La destrucción de la casa, mi repentina desaparición y su silencio fueron suficientes para convertirme en una villana incluso para quienes me conocían desde hacía años. Estaba sola. Completamente sola. Sin dónde vivir, sin dinero y sin trabajo, ya que la escuela también parecía saber algo. Empecé a vivir a la sombra de la vergüenza. Mis padres se negaron a recibirme en casa. La única persona a mi lado era mi hermana, quien, aunque me ayudaba, no podía ocultar la decepción en sus ojos. ¿Qué hiciste, Lucia? ¿Por qué?, me preguntaba repetidamente. Pero ya ni siquiera sabía qué responder. Me había extraviado tanto que ya no podía encontrar a la mujer que una vez fui. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Mateo mirándome con esa sonrisa. Serena, la sonrisa de quien sabe que ha ganado. Las semanas siguientes fueron un infierno. Descubrí que Mateo había vaciado todas nuestras cuentas, vendido todo lo que pudo y desaparecido. Amigos en común contaban historias contradictorias, que había vuelto a empezar en otra ciudad, que estaba con otra mujer, que nunca más lo volverían a ver. Un excompañero de trabajo me contó que había dejado un vídeo en mi antigua escuela, con pruebas de mi traición, y así fue como también perdí mi trabajo. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Perdí mi matrimonio, mi casa, mi trabajo, mi dignidad. Y, sobre todo, me perdí a mí misma. No había vuelta atrás. Era prisionera de las decisiones que había tomado. Los meses se arrastraron como una pesadilla interminable. La vergüenza me consumía día tras día. No podía salir a la calle sin sentir las miradas. Las pocas personas que aún me saludaban lo hacían por pura obligación, y sabía que tras su sonrisa se escondía desprecio. Mis redes sociales se vieron inundadas de mensajes crueles, hasta que un día simplemente lo borré todo. Ya no quería ver rostros, palabras ni recuerdos. Era una mujer sin identidad, sin historia. Vivía en el sofá de casa de mi hermana, llorando más que respirando. Cada nuevo amanecer era solo un recordatorio de que había destruido mi propia vida. Nunca más volví a saber de él. Mateo había desaparecido del mapa. Intenté localizar llamadas, amigos, familiares, pero nadie sabía nada o, si lo sabían, no querían ayudarme. Era como si se hubiera evaporado. A veces, me preguntaba si aún me amaba en algún rincón de su corazón. Otras veces, deseaba no haberlo conocido. Pero lo más doloroso fue saber que, en el fondo, yo misma había cavado ese abismo. Nadie me obligó. Nadie me empujó. Fui yo, con cada decisión, cada mentira, cada contacto prohibido. Fui yo quien encendió la mecha que prendió fuego a nuestra vida. La última noticia que recibí de Carlos era un mensaje anónimo. Lo habían golpeado en un bar y lo habían llevado al hospital. Dijeron que había perdido un testículo, víctima de su propia promiscuidad. No me sorprendió. De hecho, ni siquiera sentí pena por él. Era solo un fantasma, la sombra de mi error. Nunca lo volví a ver. No quise volver a oír su voz. Yo, que me había sentido tan poderosa, tan viva en sus manos, ahora me daba cuenta de lo insensata que había sido. Carlos no tenía la culpa. Él solo era el cebo. Yo era la cazadora y la víctima a la vez. Y pagué el precio más alto posible. Mi hermana intentaba animarme con frases vacías. Lo superarás. Encontrarás a alguien nuevo. Volverás a empezar. Pero yo sabía que no era así. Algunas caídas son permanentes. Y yo había caído demasiado bajo. Algunas noches, me sentaba en el porche y miraba el cielo oscuro durante horas. Imaginaba a Mateo en algún lugar, quizás feliz, quizás solo, pero libre de mí. Y me preguntaba, una y otra vez, ¿qué esperaba ganar al empezar todo esto? Si deseo, o evasión, o aburrimiento.
Ya no lo sé. Solo sé que destruí al único hombre que me amaba de verdad. Lo que más me atormentaba era recordar su mirada durante los últimos días del viaje. La ternura, el cariño, incluso cuando ya lo sabía todo. ¿Cómo podía sonreírme sabiendo que planeaba dejarme en la ruina? Quizás porque me conocía mejor que yo misma. Quizás porque, en el fondo, sabía que no merecía redención. Con cada recuerdo de esa mirada, una parte de mí moría de nuevo. No había rabia en mí. Solo tristeza. Solo vacío. Solo la certeza de que, en la vida, algunos errores no se pueden arreglar. Y el mío era este. Hoy, después de todo, vivo de pequeños trabajos, aceptando las migajas de la vida. Mis padres aún no me han perdonado. Perdí mi carrera, mi hogar, mi identidad. Soy solo un esbozo de lo que fui. No espero volver a ver a Mateo. No espero ser madre. No espero amor. Vivo cada día como si estuviera haciendo penitencia, sin pedir clemencia. Irónicamente, lo que más anhelaba al principio, la libertad, fue exactamente lo que conseguí. Una libertad amarga, solitaria y eterna. Libertad para recordar. Libertad para sufrir. Libertad para arder en el infierno que yo misma elegí. Y así termino mi historia. No para justificarla ni para buscar compasión, sino para dejar constancia de que no toda traición termina en perdón ni reconciliación. A veces termina en silencio. En vacío. En completa destrucción. Eso fue lo que me pasó. Y cada noche, al tumbarme y mirar el techo oscuro, me repito la frase que jamás podré borrar: lo destruí todo yo mismo. Y merecí cada segundo del infierno que vino después. Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más gente y a formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos casos de traición y venganza. Hasta la próxima.